a esta clase que se ha titulado En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús, verdad? ¿Y qué es la casa de Dios? Vamos a tratar de enfocar eso al final de este tema, pero igual, ¿verdad? Cada vez que nosotros estudiamos esto, la esperanza de lo que realmente creemos. Eh, para comenzar este tema, primero vale la pena pensar eh, qué piensa el mundo religioso, qué piensan las personas allá afuera. Bueno, lo primero que pasa por la mente de estas personas cuando acaso leen estas citas, lo primero es que después de la ellos van al cielo. Eso es lo que comúnmente se oye y algo que podemos, inclusive yo creo que más de, bueno, cada uno de nosotros ha estado en estos eventos, ¿verdad? Cuando alguien muere y en ninguno de estos eventos que no, de que hemos sido por amigos, por lo que sea, o conocidos como la verdad nunca de ellos ha ido a otro lugar más que las palabras que se utilizan es ir al cielo después de la muerte. Pero para este tema lo que deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es la esperanza judía? Y creo que vale la pena que primero, antes de comenzar a hablar de palabras y cómo se escribió Juan, lo primero que deberíamos de comenzar a ver es cuál era la esperanza judía. Y para ello, el único recorrido que vamos a hacer en esta mañana es a la luz de las escrituras ver qué creían estos hombres y mujeres y qué tenían en sus mentes, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros podemos tener bases eh, fuertes en lo que creemos, porque de lo contrario, si divagamos en estos puntos, entonces sí es grave la cuestión, ¿verdad? Porque al momento que pasemos estas etapas, no vamos a saber qué consuelo, muchos queremos tener consuelo y la verdad queremos decir palabras bonitas, pero las palabras bonitas, palabras adornadas para estos eventos no existen realmente para el que está doliente, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pensaban estos hombres? Y para ello, quizás comencemos a ver un versículo, me gustaría hacerlo en Romanos primeramente, el libro de Romanos, capítulo 15. Es bueno que veamos en nuestra Biblia, ¿verdad? Siempre. El, y si nos llama la atención el versículo, pues poder anotarlo, ¿verdad? Bien, el versículo sería 8 y 9. Se lo leo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Bueno, primero, Pablo está abordando algo bien importante, pero para ellos, hablando con judíos a las iglesias que estaba en Roma, es bien interesante que él les hace un recordatorio. Dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es bien importante. Entonces, cuando nosotros venimos y comenzamos a ver esto, entonces, eh, primero se nos viene a la cabeza cuál es la verdad de Dios. Y para confirmarlas, y como dice ahí, va,
La verdad de Dios es confirmar las promesas que había hecho a los padres. Y esto es bien importante porque aquí no abarca solo al pueblo judío, abarca a todos los gentiles. Y esto es lo que nosotros hoy hemos venido a ser injertos de este pueblo, ¿verdad? Con esta esperanza. Bien, y solo basta, no vamos a repasar todo, ¿verdad? Pero quiero mostrarles, y me gustaría igual recordar esto en Génesis. Si gusta, busquemos Génesis, capítulo 13. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto es bien importante, que nosotros vemos que Pablo está recordando estas promesas, y cada uno de nosotros que ha leído acerca de ello, vemos que es una confirmación de esto, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo, lo que ya pasó. Entonces, ahora me gustaría volver al Nuevo Testamento y veamos Mateo. Mateo capítulo 1, y vamos a leer la cita, solo Mateo capítulo 1, 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es interesante que cuando nosotros comenzamos a ver, después de 400 años de silencio, lo primero que vamos a recordar es este personaje, nuestro Señor Jesucristo, que era el cumplimiento, el nacimiento de él era el cumplimiento de todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Y menciona a Abraham y a David. Y es interesante porque nosotros podemos ver y recordarnos, esto nos lleva a pensar y a recordar. Bueno, si gusta mejor lo leemos para no recordarlos. A veces yo siempre digo que hay que recordarlas, pero que leámosla en Segunda de Samuel. Recordemos Segunda de Samuel. Vamos a leer solo los versículos, no vamos a leer todos, del 12. Segunda de Samuel, del capítulo 7, versículo 12 al 17 vamos a leer. O al 16. Se los leo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí, de ti, perdón. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto es bien importante cuando nosotros vemos, y quiero hacer énfasis en esto. Cuando Dios creó, hizo la creación, es bien importante. Primero, vio todo lo necesario que tenía que crear para que el hombre pudiera habitar. Y en esta etapa, Dios creó todo
tan perfecto para que el hombre habitara. ¿En dónde? En la tierra. Entonces, ahora, después de que este pueblo se formó, nosotros vemos que Dios no solo preparó para que haya un reino, necesitamos tierra, pueblo y un rey. Y este rey que Dios le está prometiendo a David, es bien interesante, porque le dice, cuando tú duermas con tus padres, yo voy a cumplir esto. Y tú lo verás, le dice, ¿verdad? Está implícita la resurrección. Entonces nosotros podemos ver que todo esto debería de ser como algo, la médula espinal en la cual, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos conectados? ¿Y por qué debemos de predicar esto? Porque la verdad es algo que Dios a través de los tiempos no ha hecho nada al azar, ¿verdad? Sino lo ha tenido tan preparado. Y quiero que tengamos esto en mente. Dios no preparó un lugar en el cielo para el ser humano. Dios creó la tierra para que fuera habitada. Y algo bien importante que debemos mantener, que esta es la esperanza de los judíos y que se convierte en esperanza de todos aquellos que quieren obedecer a Dios. Vamos a leer algunos versículos más adelante, pero ojo con esto. Dios, inclusive, algo bien importante para hablar de todo esto, es que este reino inclusive es el reino en el cual a Jesús, interesantemente, eso no lo voy a recordar, a Jesús lo querían hacer rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él en varias ocasiones él salió huyendo porque no era el momento? Y él dice, mi reino no es de este mundo, o sea, no era de ese momento, pero bien importante que todos estos puntos aún Pablo escribe, ¿verdad? Bueno, después del milenio, ¿qué va a hacer Jesús? Va a entregar el reino a su Padre, pero ¿cuál reino? El reino que, bueno, hoy podemos pensar un poco en qué se preocupa la gente, la capa de ozono, todo esto se está deteriorando, el mundo en que realmente vivimos está colapsando según la gente, pero la verdad que dice la Escritura, que Dios va a restaurar todo esto, que Dios, si fuéramos a ver Apocalipsis, hay infinidad de citas como es, y en los profetas, cómo Dios va a restaurarlo. Entonces nosotros venimos, ya teniendo estos puntos, podemos ver que cómo es el proceso y la pregunta surge, ¿verdad? Bueno, estos hombres creyeron a Dios y ahora la última invitación que hace Jesús antes de ascender al cielo es lo siguiente. Bueno, id por todo el mundo y predicad el evangelio, y el que se bautizara y persevere, este será salvo. Ahora, importante todo esto. Bueno, vamos a ver, vamos a leer algunos versículos, tal vez veamos Gálatas. Vamos al Nuevo Testamento, Gálatas, Gálatas capítulo 3, y solo vamos a recordar esta cita para ver que el proceso para poder llegar a formar parte de este pueblo. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 27 al final del capítulo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Cuando nosotros nos bautizamos pensando en las mismas promesas. ¿Y cuál es la pregunta que nos preguntan antes de bautizarnos? Es, bueno, ¿crees en las promesas hechas a Abraham? ¿Y qué decimos? Sí creemos, ¿verdad? Porque estamos creyendo en esas promesas. No estamos creyendo de que esto solo es para un momentáneo, ¿verdad? Y siempre, cada vez
que leamos acerca de esto, dice que esto es para siempre, no está diciendo para un momento, ¿verdad? Es para siempre, ese es bien clave. Ahora, si esta es la esperanza judía, ah, y ya sabemos cómo llegamos a formar parte de estas promesas, de estos pactos, y esto es bien interesante. Cuando nosotros nos bautizamos, este es bien clave. ¿Seguimos siendo independientes? No, ¿verdad? Inclusive a muchas personas les cuesta entender cuando en Juan se lee, yo y el Padre uno somos. Les cuesta entender eso. Pero realmente cuando nos bautizamos, ¿somos independientes? No, ¿verdad? Dice que ya no hay esclavo ni libre. O sea, aquí todo es por igual. Habla de una unificación, ¿verdad? Está hablando de que todos formamos un cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver todo esto, estamos viendo que este trabajo que hemos agarrado y que hemos querido abrigar estas esperanzas, debemos de hacernos una pregunta también. Bueno, ahora yo ya estoy bautizado, creo en las promesas, pero yo sigo oyendo de que las personas al morir van al cielo. Ahora cabe la pregunta y nos deberíamos de preguntar, ¿dónde está David? ¿Dónde está David? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Porque la verdad, nosotros debemos de preguntarnos, o sea, si, ¿cómo es posible que vamos a poner teoría de ir al cielo? La verdad, eh, no fue en la época de los 6.000 años que comenzó a ver la creación. Son ideas que se vinieron dando, enfocando del 2000 para acá, si lo queremos ver, o un poquito antes, ¿verdad? Pero ahora veamos qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque si estos murieron, entonces, veamos para ello quizás versículos rápidos, veamos Hechos, veamos qué dice el libro de Hechos y descubramos Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 29 y el 30, por favor, los vamos a leer. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, oiga, que murió y fue sepultado, que lo enterraron, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Es bien interesante porque nosotros comenzamos a ver, el judío dice, bueno, miren, todavía la esperanza sigue vigente, ¿verdad? Y una de las maneras que podemos ver el caso de, había pasado ya que Jesús no estaba con ellos, había ascendido y que la verdad dudas podían haber surgido, pero Pablo les dice, miren, no se preocupen, que Jesús sí va a pasar esto. Y lo otro, veamos otra cita, aunque muchas personas piensan que Hebreos no debería de estar, pero la verdad, para cada uno de nosotros, sin tanto preámbulo, cuando menciona a todos estos hombres a través de todos los capítulos que encontramos, de los 13 capítulos que encontramos en Hebreos, nos damos cuenta que son parte de la historia del pueblo de Israel y está dando una historia para todos aquellos que han abrigado una esperanza. Y dice lo siguiente, quizás leámoslo. Leamos Hebreos 11, los últimos dos versículos, 39, 39 y 40. Vea lo que dice.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Interesante, hasta ahí lo dejo, síguele. Ahora, esto es bien importante. Primero, al morir no recibimos galardón. Al morir lo que nos toca es esperar resurrección. Eso es lo que nos toca, esperar resurrección para llegar a este evento. Y citas para ver esto podemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay infinidad de citas que podemos decir, esta es mi esperanza, esto es lo que yo creo. Y esto es lo que yo creo porque es lo que los judíos han mantenido. Judíos como, bueno, Marta, ya hemos visto estudios, ¿verdad? Anteriormente, cuando le preguntan a Marta, bueno, sí, sobre Lázaro, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Inclusive el ladrón en la cruz, ¿qué le dice a Jesús? No le dijo que lo llevara al cielo, le dice, acuérdate de mí cuando vengas. No le dice, el ladrón le está diciendo, y él creía que iba a ir al cielo. No, el ladrón le dice, acuérdate cuando vengas en tu reino, porque esto es parte de lo que nosotros hemos aprendido a la luz de las escrituras. Y bueno, y seguimos un poco adelante. ¿No? Entonces vemos, David está muerto, todos estos hombres del cual habla toda la Biblia están esperando resurrección y los hermanos, inclusive los que nosotros hemos conocido, que ya no están con nosotros, igual es el proceso, están esperando la resurrección. Entonces, si esa es la esperanza judía, entonces debemos de preguntarnos, entonces algo están interpretando mal cuando leen citas como Juan 14:2, porque la verdad deberíamos, y en esta mañana vamos a tratar de ver qué es lo que estaba, o sea, posiblemente la verdad que quiso decir Jesús, ¿verdad? Aún, bueno, y como nosotros vemos, estos hombres, aunque alcanzaron buen testimonio, están en el proceso. Ahora, algo bien importante que debemos de siempre estar pensando, porque nuestro objetivo no es que, bueno, ahí concluimos esto, no, otra etapa, veámosla. ¿Cuál es el consejo que Jesús nos da para todo este proceso? Y es bien interesante, hermanos y amigos, que la verdad a veces podemos ver que se leen las citas, pero no sé qué pasa, pero si ustedes me ayudan, bueno, no, recordémoslo. Mejor vamos a Mateo para recordar. Veamos Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo solo, el versículo 9 y 10. Se los leo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la esperanza y lo que debemos de estar haciendo nosotros. Vean, y es algo que, bueno, ¿quién no se puede el Padre Nuestro? Si hiciéramos una encuesta afuera, todos podrían el Padre Nuestro, pero el punto es, ¿lo entienden? ¿O lo entendemos nosotros inclusive? Porque aquí, vea, dice que, ¿qué es lo que vamos a orar así? Dice, primero, ¿qué tenemos que pedir? No ir al cielo, sino que, y no ir a moradas como muchos piensan, ¿verdad? A celestiales, calles de oro, no, ¿verdad? Dice que venga tu reino, que su reino venga. No está diciendo en ningún momento, tal vez alguna cita que alguien más la hizo mal, la tradujo mal, pero eso no cambia la infinidad de capítulos y versículos que podemos leer que dicen y algo diferente. Y la Biblia, la verdad, no se contradice. Bien, ahora,
Veamos otra cita. Apocalipsis. Vamos un poco. Bueno, leamos algo de Apocalipsis, por favor. O recordémoslo. Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a leer 5:10. Vea para qué nos está preparando, ¿verdad? 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. O sea, todos nosotros, hasta este punto, solo estamos viendo cuál es la esperanza de ellos, cuál es la esperanza que yo he adquirido, ¿verdad? Hay muchas más citas, no las vamos a leer, pero ustedes en su momento pueden buscar en la Biblia, hay infinidad. Cuando terminamos y vemos, tal vez para salir un poco de esto, podemos decir que la esperanza judía es la esperanza que nosotros abrigamos hasta el día de hoy. Y no podemos, esa esperanza en la cual cada día que pasa, la verdad es la esperanza que abrigamos, aún en momentos críticos, en momentos posiblemente difíciles, pero que la verdad no pueden cambiar en nuestra mente, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar un poco más y quiero hacer lo que dice Jesús en Juan capítulo 14 y versículo 2, que en la casa de mi padre muchas moradas hay y voy a preparar morada. Ojo, esto no es primera vez que se dice y no es primera vez que lo escuchamos, porque nosotros que hacemos las lecturas diarias nos vamos a acordar del cántico de Moisés y quiero que recordemos unas citas. La verdad me estoy un poco, ¿cómo decir? Adelantando, pero la idea es que creo que todos estamos cubriendo esta parte y me gustaría, pues sí, cubrámoslo. Veamos Éxodo. De un solo. La verdad, hermanos y amigos, hay una infinidad de citas, como les digo, en las cuales nos podemos deleitar para confirmar esto, ¿verdad? Pero yo quiero que comencemos y como tenemos la cita de Juan en mente, hoy quiero que leamos Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo 13 y 17 y 18 vamos a leer. Se los voy a leer. Primero, oiga, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Qué preparó Dios aún al pueblo de Israel? Después que los creó y todo eso, los sacó de Egipto, ¿qué preparó Dios de antemano? Preparó morada. Y aquí es bien interesante la palabra, todavía no vamos a usar, les quiero mostrar unas palabras que nuestra hermana Andrea nos va a mostrar, pero más adelante. Solo quiero que oikos es una palabra griega. ¿Qué quiere decir casa? Algo físico, ¿verdad? Pero en este momento todavía no lo pongas, Andrea, por favor. Bien, en este caso es algo físico de lo que está hablando la morada, ¿verdad? Y es interesante, Dios preparó cuidadosamente todo esto para que su pueblo habitara. Y es interesante porque me gusta la frase que utiliza, que dice, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado.
y que tú vas a reinar en. Entonces, nosotros podemos ver que aquí no está hablando de algo fuera de aquí, ¿verdad? Está hablando algo físico, algo aquí. Ahorita estamos palpando la tierra y algo bien importante que debemos de tener en cuenta, que inclusive Dios nos preparó una morada en otro lugar más que aquí en la tierra. Ahora, veamos el Éxodo 3. Recordemos cómo era esta tierra. Vale la pena. Yo sé que tal vez nos muchas citas, pero solo para recordarlas. Veamos Éxodo capítulo 3 y el versículo 17. Dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esta tierra no es una tierra imaginaria tampoco, ¿verdad? Es una tierra bueno, Caleb la dice en gran manera buena, dice Caleb, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que todo esto Dios había preparado para este pueblo una tierra que puede ser tangible, que la podemos tocar, palpar y caminar sobre ella. Ahora, vamos más adelante. Veamos vamos a ver un salmo, pero corto, un salmo. Veamos salmo, una cita que podemos ver, Salmo 37. Salmo 37 y versículo 29. Se los leo. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Tiempo futuro, ¿verdad? Aún en tiempos de estos, después dice, los justos van a heredar la tierra. Solo recordar unas palabras de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús en el famoso Sermón del Monte, él dice que los justos que van a heredar la tierra para siempre? No lo vamos a leer, solo lo recordé. Ahora, algo bien importante que debemos de recordar también es esto. Y aquí creo que vamos a comenzar a ver un poco más. Veamos Isaías ahora para acercarnos un poco a lo de Juan. Bien, busquemos Isaías capítulo 56 y leamos el versículo. Le voy a leer el versículo 4 y 5 primeramente y después 8, 7 y 8. Se los leo. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos y a hijas. No, nombres perpetuos les daré que nunca perecerá. Ahora el versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Perdón. Es interesante cuando nosotros venimos y vemos esta cita. Jesús, cuando ya habla del templo, ¿él qué dice? Ustedes habéis convertido, ¿en qué convirtieron el templo? En lo que nada que ver, ¿verdad? Donde cada quien hacía lo que bien le parecía, vamos a decir esa palabra. Y ojo con esto, cuando se menciona la palabra templo, la verdad
Cuando Salomón lo construyó, ¿cuál era el objetivo? Dios iba a oír la oración de cada persona que se abocara a él. Y al hacerla, esto es bien importante, porque nosotros vemos que en el templo, ¿qué esperaba ver Dios? Y pensemos nosotros, ¿qué espera ver en la congregación? O sea, ahora en la iglesia, esta es una morada de quién. En la iglesia, cada vez que nos reunimos para compartir el pan y el vino, la verdad, no estamos solo los 30 que podamos estar aquí ahorita, o los 3 no sé cuántos, pero la verdad, está Dios viendo su hijo. Entonces, como aprovechando la cita que mismo Jesús dice, donde están 2 o 3 congregados, ahí estaré yo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que en la congregación lo que se espera ver es que la verdad, esto haga que fluya, ¿qué cosa? La paz, la tranquilidad, la misericordia, todo este tipo de cosas. Y ahora quiero que, bueno, sigamos más adelante para ver esto. Hebreos, quizás vamos a ver, veamos Hebreos, volvamos a Hebreos, porfa. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Y esto es bien importante porque aquí quiero comenzar a hablar un poco. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, esto es bien importante. Cuando estamos aquí, somos casa de quién? ¿Quién habita con nosotros? Dios, ¿verdad? Y nosotros, la verdad, dice, somos la casa donde Él va a habitar. Entonces, pero para ello, también nosotros debemos de pensar y decir, bueno, Jesús, ¿qué quiso decir cuando Él dice, voy a preparar morada? Dios preparó algo físico aquí, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué vino a preparar? ¿Qué vino a preparar Jesús? Vino a preparar, bueno, si queremos verlo de esa manera, vino a mostrarnos lo que es la compasión, lo que es la misericordia, lo que es la paciencia, inclusive, a llegar a ver, y él dice, la paz os doy, la paz os dejo. Esa comunión que realmente refleja y que Jesús reflejó en sus discípulos y que enseña que nosotros como iglesia lleguemos a ser, estamos siendo morada. Y eso es lo que Jesús vino a preparar, ¿verdad? Una vida espiritual, ser unánimes. Pero de lo contrario, cuando no entendemos eso, podemos estar haciendo lo contrario, no preparando morada para Dios, sino que la verdad, Dios, ¿cómo puede estar a la par de nosotros? Vean, algo que debemos de recordar es que Dios, Él es santo, ¿verdad? Y como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Pero si nosotros buscamos lo contrario, hacer el mal, ¿estamos preparando morada para Dios? Sin duda alguna no, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Jesús vino a enseñarnos que para hacer leamos Juan entonces, leamos Juan 14, por favor. Versículo 2. Se los leo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bien, antes de comenzar, debemos de recordar lo siguiente.
¿qué hizo Jesús con los 12? Los vino a pulir, como decimos nosotros. Les vino a decir y a enseñarles cuál era lo que estaba, bueno, pasando en ellos. Y solo quiero ver ese cambio que realmente estos hombres hicieron como Pedro. Pedro, ¿se acuerdan que él era medio, cómo decir? Bueno, alguien que si le voló la oreja al creo el sumo sacerdote era medio violento, ¿verdad? Esa violencia él tenía que quitársela, porque ¿qué hubiera pasado si él no lo hace? La verdad no fuera grato ante Dios, no pudiera habitar Dios. Entonces, nosotros podemos ver que Jesús vino a enseñar esa armonía, esa unidad realmente, y la podemos ver que todo lo que él vino a enseñarnos, esa transformación espiritual, es la que realmente Jesús inclusive preparó y es lo que también de igual manera él preparó para que nosotros aprendiéramos. Y las bienaventuranzas las podríamos leer y vemos que la verdad hablan de que es lo que si nosotros soportamos todo esto y realmente reafirmamos, entonces esto cambia. Y algo que quiero que tal vez la hermana Andrea puede poner 2 palabras como eh, creo que ya la va a poner oikos y oikida. Bien, esa palabra, esa podría en vez de morada, podría aparecer aquí en Juan como casa y algo físico. Pero la verdad, la que aparece, bueno, y este es para ver algo físico, ¿verdad? Pero también la otra palabra que es oikia, esta tiene que ver no con algo físico, sino tiene que ver en griego, ¿verdad? Que sería la palabra que si estuviéramos leyendo en griego antiguo, esta es la palabra que apareciera en vez de morada. Y para en la palabra, en el idioma griego, esta palabra tiene que ver con hogar, con familia, no tiene que ver con algo físico, y eso es lo que Jesús quería dar a entender, que realmente ese cambio espiritual, ese cambio de cada persona, él y nosotros podemos preparar morada. Y esto es una también para cada uno de nosotros. Es interesante cuando nosotros venimos y vemos que Jesús hizo todo este trabajo, ¿verdad? El cual continuaron los apóstoles para que este versículo, la verdad, nos debe de hacer como una exhortación. ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares? ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa, como dijo en Isaías, ¿verdad? ¿En qué estamos convirtiendo la casa de oración donde Dios está compartiendo con nosotros? Cuando su Hijo comparte con nosotros. Y esto es bien importante porque cada uno de nosotros, cuando vemos estos puntos de que Jesús, la verdad, utilizando estas palabras, no estaba diciendo que ibas a ir al cielo a preparar, sino era una forma, un cambio de vida. Y cuando ese cambio se da, vamos a ver adelante qué vamos a obtener realmente. Veamos, ahí ya que estamos en Juan, y algo para ver lo que también, Juan capítulo 14, y leamos ese versículo. El versículo 23 le voy a leer. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento, verdad? O sea, no estamos pensando ir al cielo, estamos tratando de agradar a Dios, estamos tratando de decirle a Dios cada domingo, inclusive nosotros, estoy cambiando. Hoy soy mejor en mi casa, soy mejor en el trabajo, soy una persona diferente, porque la verdad, aquí, bueno, no lo podemos desglosar todo, pero si ustedes ven,
Primero dice el que me ama, y amar ya sabemos que no es algo, bueno, eh, solo hablar cosas bonitas o qué sé yo, sino es hacer algo concreto, ¿verdad? Hacer, y algo bien importante que nosotros debemos de ver, qué tipo de morada estamos haciendo en nuestras casas realmente. Porque miren, cuando nosotros decimos y queremos usar la palabra que ponía Andrea Alquidia, deberíamos de pensar o morada para Dios, nosotros nos convertimos, según Pablo, perdón, que somos el templo de quién? Somos templo de Dios. No somos personas como neófitas, ¿verdad? Sino personas que hemos adquirido conciencia y que si eso está pasando, qué bien, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros podemos decir, estamos tratando de llegar y dando pasos firmes a ese reino que Dios ha prometido a través de la enseñanza, a través de las lecturas, o como dijo Jesús, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero esto no solo es conocimiento, porque el conocimiento nos puede envanecer realmente. El conocimiento es como los fariseos, el ejemplo que siempre sacamos, sino nosotros debemos de ver qué queremos ser nosotros, cómo realmente queremos cambiar esta historia, ¿verdad? Y decirle a las personas cuando nos pregunten de este versículo, darles verdad, como hemos hecho, bueno, la verdad esto lo podemos hacer de muchas maneras, una clase, pero esta es la que yo estimé conveniente y la que nosotros podemos ver cuando descubrimos eh, que el verdadero reto para nosotros es que cada día construyamos esto, porque la verdad, leamos algunas citas. Vamos a ver, primeramente, se la busco. Esta sí no estoy muy seguro, pero la voy a leer, la voy a ver antes yo. Um, no, la de Corintios, que ya les decía yo que Pablo decía que somos el... Bueno, o leámoslo si gusta, se lo voy a leer, tenemos un poquito de tiempo. Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20. Como pregunta, ¿verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues al Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La verdad, cada uno de nosotros debemos de tratar de ver que esto es algo bien serio, ¿verdad? Que cada vez que nosotros en nuestras casas, en la iglesia, antes de anteponernos, debemos de ver que lo que pesa es que representamos a quién, a Dios. No nos representamos a nosotros mismos. No decimos yo soy así, ¿verdad? No, que nosotros vamos a actuar y hacer morada con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, si la verdad nosotros cada día tratamos de, de esforzarnos a llegar a hacer lo siguiente. Veamos Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 12. La tarea no es fácil, pero dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre y mi nombre nuevo. Interesante, ¿verdad? Nosotros vemos que al que venciere, o sea, no va a ser algo fácil, nos va a hacer columnas en el templo donde va a morar nuestro Señor Jesucristo y Dios. Ahora, veamos Apocalipsis, allá que estamos ahí, leamos Apocalipsis 21 y versículo 22.
21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, para confirmar las últimas palabras que decía. La verdad, este es lo que cada uno de nosotros, nuestro verdadero objetivo debe de ser, que cada día podemos crecer en esa armonía, en esa misericordia y en esa paz en nuestros corazones y la paz en nuestros hogares, en nuestros trabajos. A veces parece broma, en el trabajo hay un montón de situaciones que se dan, pero que realmente las vamos a controlar sabiendo lo que realmente Dios nos ofrece. Bueno, hermanos, estas eran las palabras que traía para esta mañana. Si hay alguna pregunta o algún versículo que ustedes quieran sacar del tema, pues excelente. Y si no, pues hasta aquí llegamos.